Hola, soy Marvin Vélez y este es mi canal, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la vida cristiana desde el nuevo pacto y crecer en una fe viva, libre de religiosidad y centrada en Cristo. Bienvenido. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos en esta ocasión de iniciar un programa más de Leo Vélez. Bienvenidos todos, esperamos que sea de bendición para sus vidas. Hoy tengo conmigo a dos hermanas que he invitado a raíz del tema que quiero compartir con ustedes. Es mi hermana Yani Rauda y mi hermana Lidia Sagastume. Déjenme hacerle una pequeña reseña por qué las invité a ellas. Cada una de ellas se congrega en una de las iglesias locales que el Señor nos permite supervisar y atender. Mi hermana en la iglesia de Cristo en un lugar que se llama Ateos, aunque hay muchos cristianos. Y mi hermana Lidia en Lourdes, aquí en El Salvador. Pero cada una de ellas el Señor la ha desarrollado en el área del evangelismo, un evangelismo diferente al que de alguna manera yo aprendí a hacer en los años en los que me tocó predicar en carpas, en campañas, etcétera, y ellas han adoptado otra metodología, una metodología más orgánica, más inclusiva, con una perspectiva distinta, pero de verdad muy eficaz para el reino de Dios. Y esa es la razón por la cual las invité, porque en esta ocasión vamos a hablar acerca del concepto bíblico que es aceptar a Cristo. Sobre eso es lo que vamos a platicar en esta ocasión, pero antes yo quisiera que ellas se tomaran el tiempo para un pequeño saludo de parte de ellas y arrancamos con la conversación. Vamos a tratar en el nombre del Señor de hacer este asunto más conversación que predicación. Así que mi hermana Yani. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar a la par de hermano Marvin, un siervo del Señor que ha en mi vida influenciado en mi crecimiento, y de veras que la que menos pensé que iba a estar aquí fuera yo, pero Dios tiene sus propósitos y pues siempre le decimos al Señor que cumpla sus propósitos en nuestra vida. Como dijo el hermano, me llamo Yanira Rauda y vivo en un lugar que se llama Ateos, aunque como decía él hay muchos cristianos aquí, pero también me venía recordando lo especial y la bendición que ha sido para mí el hermano Marvin a través de los años en que yo lo he conocido. Creo que tendría muchas horas para contar cuántas anécdotas he vivido y bendecida a través de su vida, ¿verdad? Gracias. Entonces hermano, le agradezco gracias al Señor porque me ha permitido estar acá, y le agradezco al hermano por haberme invitado. Que espero que en esta mañana, así como los que estamos aquí, que seamos bendecidos todos los que en su momento escuchen este video y podamos, como el tema que dice que es aceptar a Cristo, llegar una palabra a su vida y que pueda ser implantado el reino a través de este espacio de Leo Vélez, que ha sido de bendición para muchas personas. Amén. Amén. Buenos días, es un gusto estar nuevamente aquí, ¿verdad? Compartiendo. Siempre es de gran bendición, de gran revelación, de gran edificación lo que compartimos aquí, la palabra del Señor. Y nos alegra también llegar a muchas personas para transmitir esta verdad que el Señor nos ha revelado, nos ha dado, ¿verdad? Para mí también es un gran gusto estar con usted. Para los que no saben, yo tengo 23 años de trabajar a tiempo completo con el hermano Marvin, y de verdad que ha sido de gran riqueza espiritual para mi vida. Eso es de las cosas que más le agradezco al Señor, el poder haber conocido al siervo y haber aceptado el reto del Señor de trabajar con él para servirle. Amén. Eso es lo más maravilloso que a mí me ha pasado. Así que estamos contentos y queriendo recibir la palabra del Señor. Amén. Bueno, evidentemente estoy con hermanas con carácter evangelístico, así que nos vamos a dar duro, viendo a ver quién habla más que el otro, ¿verdad? Eso es evidente. Bueno, esa ha sido mi característica, hablar bastante, y ya me han pedido que sea más mesurado, así que les vamos a dar el tiempo a las hermanas para que ellas compartan el tema o compartan los puntos de vista sobre esta temática desde
el área orgánica, desde la práctica, desde lo que ellas han visto también en su experiencia evangelística. Bueno, empecemos entonces. El tema es aceptar a Cristo como un concepto bíblico. Tal y como sucede en muchos aspectos de la vida del ser humano, los conceptos que vamos manejando a lo largo de las generaciones van adquiriendo muchas veces un significado distinto, y el tiempo hace que cambien, que la connotación, la semántica de alguna frase que se dice en algún momento ya no tenga el mismo significado. En alguna ocasión, escuchando yo a un expositor, un politólogo para mí impresionante, Agustín Laje, él daba una conferencia donde hablaba acerca de la cultura y tomaba el término de cultura, cómo esa palabra se fue transformando a través de las generaciones hasta adquirir connotaciones y un significado distinto según cómo lo va aplicando cada generación. El asunto de aceptar a Cristo, que evidentemente no está esa frase en la Biblia, es un concepto que yo lo considero muy bíblico, yo lo creo, y en las ocasiones que tengo para hablar con alguna persona que yo sé que no ha entregado su vida al Señor, pues ocupo esa frase preguntándole si quiere aceptar a Cristo. Así que es la razón por la cual yo quiero compartir de esto, porque por un lado considero que es un concepto completamente bíblico, pero que también es evidente que a través de los años este concepto se ha ido distorsionando y también degradando, porque no para todos ahora el concepto de aceptar a Cristo puede ser el mismo, y por eso vale la pena que platiquemos, que compartamos acá y revaloricemos y nos replanteemos qué estamos queriendo transmitirle a las personas cuando le decimos: ¿ya aceptó usted a Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad? En algún momento dado de mi vida, cuando tenía 14 años, llegó a mí la noticia del Evangelio de la manera directa y acompañada con la visitación del Espíritu Santo, y me dijeron: ¿ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? Y me recuerdo que la frase célebre en aquellos tiempos era aceptar a Cristo, como Señor y Salvador, porque nos estaban implicando de una vez que el que aceptaba a Cristo no solamente aceptaba el regalo, sino también se comprometía a ser un discípulo del Señor. E increíblemente, los que plantearon, que no me propuse averiguar quiénes lo hicieron, pero los que plantearon esa frase creo que concentraron muy bien lo que es el resumen de lo que Dios está esperando que cada ser humano haga ante el mensaje impactante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente hoy en día, y aquí es donde vamos a poner la parte negativa para que podamos hablar un poquito al respecto. Hoy en día, cuando alguien dice yo acepto al Señor, probablemente no lo está haciendo como Dios espera. Y en este caso, estamos conscientes nosotros que no es solo una frase mágica la que alguien tiene que decir, ¿verdad? No es frotar la lámpara, ni ábrete sésamo o algo por el estilo. Es una forma de acercarse a Dios más allá de las palabras, un acto integral del ser humano en el cual está involucrado su espíritu, su parte intelectual, su parte emocional, su parte evolutiva, en la cual alguien decide por la persona de Jesús. Entonces, para muchos, a veces cuando se les dice que si quieren aceptar a Cristo, está tan degenerado el aceptar a Cristo, que muchos entienden que lo que les están diciendo es que acepte un estilo de vida. Vive de una forma, mire, acepte a Cristo, cambie su estilo de vivir. Para otros también es aceptar un ambiente social proporcionado por una iglesia. Es decir, acepta a Cristo. A veces entre los jóvenes, con los amigos, le dicen: mira, acepta a Cristo, así vas a ser parte
de nosotros. ¿Vas a estar en la sociedad de jóvenes a la que pertenecemos, o vas a poder ir al campamento al que se ha organizado en la iglesia? Porque a ese campamento pues van los que son cristianos, los que ya aceptaron a Cristo. Y tal vez esa es la tarifa que pone una iglesia, y entonces los muchachos a sus amigos les dicen: acepta a Cristo para que puedas ir al campamento. Y para mucha gente, interiormente, aceptar a Cristo es aceptar el ambiente social que le proporciona una iglesia, como también a veces aceptar a Cristo. Otro error que yo veo en muchas personas que dicen: mire, yo ya acepté a Cristo, viera que yo ahora procuro no tomar, yo procuro no andar haciendo esto, yo procuro vivir bien, no mentir. Y lo que hacen es que aceptaron verdades de la Biblia, aceptaron a vivir conforme a lo que la Biblia nos dice, pero aún eso no es precisamente aceptar a Cristo. Lo que deberíamos nosotros de entender a la luz de la palabra de Dios con el término de aceptar a Cristo como Salvador implica tomar una decisión, pero una decisión basada en ese mensaje del Evangelio, que es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Es decir, nadie al final acepta al Señor si no tiene un quebranto y un espíritu de arrepentimiento como primer punto. Amén. Eso es algo crucial en el encuentro que el ser humano tenga con Dios. ¿Cómo responde el ser humano para con Dios? Cuando se encuentra con Dios, muchas veces lo que queremos es: Señor, saname. Y el Señor lo sana y se va sano, ¿verdad? Otras veces: ay, yo te quiero pedir porque mi situación de hogar está quebrada, y llega el hombre, invita a la mujer, o a veces la mayoría de las veces es a la inversa, de la mujer la que llega a buscar ayuda a una iglesia y hasta medio amenaza y le hace complot al marido y le dice: si no vas conmigo, se acabó. Y el pobre hombre, pues pensando en que no quiere perder el hogar, decide y se va a la iglesia y oye la consejería y les gusta y el pastor los atiende, etcétera, etcétera, lo cual yo he hecho muchas veces en mi vida y lo seguiré haciendo. Pero no confundamos entre un buen consejo, entre buscar una ayuda, entre tener restauración del hogar, en que el Señor los hermanos de la iglesia están atendiendo a nuestros hijos, y entonces nosotros aceptamos al Señor porque nos parece bien que nos ayuden con nuestros hijos. Sí. Nada de eso precisamente es aceptar al Señor. Más bien, esto está basado, aceptar al Señor, aunque sea de manera intrínseca, es decir, que aunque no lo pueda yo replantear mentalmente, aunque yo no pueda decir punto 1, punto 2, punto 3, porque yo estoy consciente que no es así. Esto es un asunto de índole espiritual, de contacto, de encuentro con la luz del Señor, y amar la luz y rechazar las tinieblas en nuestra vida. Pero para esto necesitamos nosotros una decisión basada en el mensaje del Evangelio, lo cual implica reconocer que Cristo Jesús murió por mis pecados. Pero si yo no tengo conciencia de mis pecados, ¿qué le voy a pedir al Señor? Que me perdone por mis pecados. Entonces, en la realidad, el aceptar a Cristo, más allá de que si se entiende o no se entiende, porque seamos conscientes, quienes hemos aceptado a Cristo, en ese momento, esto que estamos platicando aquí es menos que nada para aceptar a Cristo. Es decir, el encuentro con Dios es un asunto divino, un asunto glorioso, un asunto que no tiene nada, que trasciende la mente, que trasciende el intelecto, que trasciende lo que yo pueda entender, lo que yo sepa de la Biblia, lo que me hayan dicho, el mensaje que escuché, etcétera. Cualquier cosa, eso está por debajo de haberme encontrado yo con la persona de Dios. Eso sí, encontrarme ¿para qué? Para entender que a través de lo que Él ha hecho, que a través de lo que Él me propone como el Evangelio, yo encuentro la paz, yo encuentro el reconcilio con Dios. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, entonces nosotros tenemos un milagro en nuestra vida que lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante, pero
para concluir esta primera sección, diríamos entonces que aceptar, que lo que deberíamos de entender a la luz de la palabra con el término aceptar a Cristo como Salvador es la decisión basada en el mensaje del Evangelio, que implica reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y por eso todo el plan de Dios estriba en un Cordero que murió por nosotros y un Cristo maravilloso que resucitó al tercer día, porque si Cristo resucitó, seguramente los que creen en Él también participaremos de esa preciosa resurrección. Bueno, así que concluyendo esta sección, este acto de aceptar a Cristo implica todo nuestro ser, implica la parte espiritual, implica la parte intelectual, porque yo estoy aceptando conscientemente lo que me están proponiendo del Evangelio, y por supuesto implica la parte evolutiva, es decir, mi voluntad que decide si quiero o no quiero. Es un acto que todo ser humano, de alguna manera el Señor le va a presentar el Evangelio de mil y una forma. Nosotros no debemos de cerrar las cosas para pensar que solo así, que solo frente al altar, que solo de rodillas, que solo hablando, que no lo haga en un bus, no lo haga acá, no lo haga. Eso nosotros no lo podemos limitar. Este es un engendramiento divino que puede suceder de mil y una manera. Pero todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, definitivamente tiene el milagro más maravilloso que puede tener todo ser humano. Nació una vez más. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la primera parte del tema. Y ustedes tienen, hermanas, toda la libertad de preguntar, de aportar, de contar algo, lo que ustedes sientan en su corazón, que hagamos de este espacio una charla que nos sea de utilidad a todos y especialmente a los que nos van a escuchar. Amén, amén. La verdad que quisiera participar, ¿verdad? Es bien bonito este tema. Está muy bonito porque podemos entender un poco más cómo es la manera y la forma de poder recibir al Señor. Amén. Hay una frase que yo siempre ahora le digo mucho a la gente cuando salimos a evangelizar. Amén. ¿Quieres conocer a una persona? Amén. A una persona, ¿verdad? Porque muchos piensan que no es una persona, sino es un montón de como de mandamientos o de cosas que hacer. Tienen que llenar un requisito para poder tener a la persona del Señor. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Yo conocí al Señor, a mí me lo presentaron como una persona. A mí el Señor se me reveló como una persona que quería estar en mi interior. Entonces, cuando nosotros sabemos y entendemos eso por la palabra, dice la Escritura, un pasaje bien famoso: de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de verdad podemos hacer para tener a la persona del Señor? Creer que Él vino por nosotros a pagar nuestras deudas, a pagar lo que nosotros Amén. no podíamos hacer. Cuando nosotros recibimos a esa persona y dices, ¿querés a ese Jesús? ¿Tenés necesidad de ese Jesús? Las cosas cambian para poder entrar, ¿verdad? Y que sea una reflexión o una aceptación interior, que es lo más importante, ¿verdad? Tener la conciencia que es una persona que viene a morar a nuestro interior, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, para transmitir eso, ¿verdad? Qué excelente este tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos abre puertas para poder mostrar a las personas que es una persona a la que tienen que recibir para recibir el Evangelio. Hasta ahí, ¿verdad? Hay algo que tú decías, mi hermana Lidia, y que quiero retomar. Muchas personas no creen en el Señor o no aceptan al Señor porque creen que no son dignas. Es que tengo que componer muchas cosas en mi vida, porque tienen la conciencia de que algún tipo de requisito deberían de tener para aceptar al Señor. Bueno, hay un requisito. El requisito es reconocer que somos chuecos. Ese es el verdadero requisito. El requisito de Dios es el reconocimiento del ser humano de su condición. Sí. Así que
Si usted dice, no, es que yo soy muy pecador, qué bueno, porque a eso vino el Señor. Es que mire, yo estoy con este gran problema, qué bueno, porque precisamente el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Entonces, si usted se reconoce como tal, para usted es el Evangelio. De hecho, hay un pasaje que el Señor dice, los sanos no tienen necesidad del enfermo. Pero no es que haya gente sana espiritualmente, es que es el sano que cree, es el enfermo que cree que está sano. Como usted que posiblemente está todo achaquiento y no va al médico porque cree que está bien. ¿Verdad? Muchas personas en el alma no buscan a Dios porque creen que están bien. El requisito para encontrarnos con Dios es que es un Dios que está ofertándonos su medicina, su auxilio, su ayuda, su paz, etcétera, su sangre para limpiarnos, y que nosotros debemos de reconocer que eso está al alcance de nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no hay requisitos, y si alguno anda buscando su maldad, es un buen requisito que usted puede utilizar para acercarse al Señor. Amén. A mí me llamaba la atención que decía que hay diferentes maneras por las cuales una persona decide buscar al Señor, ¿verdad? Y no nos debemos de meter en la forma de lo que ellos pueden percibir, aceptar a Cristo. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta cuando vamos a predicar que cuando nosotros les damos el Evangelio, las personas nos dicen, no, es que yo creo en el Señor, ¿va? Entonces para ellos eso es suficiente, que no tienen que como tener un compromiso para con Dios, ¿verdad? Entonces bastante gente tiene ese tope, ¿verdad? De que cuando nosotros les decimos, mire, y también, porque sí, es nuestro deber tirar la red, ¿verdad? Después de presentar el Evangelio, siempre la frase, usted no quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Y nos topamos con bastante gente que nos dice, no, yo creo en el Señor, ¿verdad? Y no tengo por qué, si yo lo creo, y sienten que ya lo tienen en su corazón. ¿Hasta dónde, qué punto de eso es, como usted dice, no debemos de meternos a indagar en la mente cómo es la manera que la gente... Sí, sería complicado que nosotros juzguemos si alguien que está diciendo que aceptó al Señor, uno venir y decir, pues no lo ha hecho porque no somos el Espíritu Santo. Pero, aquí está el pero, hay que tener en cuenta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el que Él haya muerto en la cruz del Calvario tiene dos grandes implicaciones, las cuales nosotros debemos de pregonar como parte de ese Evangelio. Lo uno es que las personas reciban el Evangelio de la gracia, que definitivamente les va a llevar un día a estar con Dios eternamente. Ese es el Evangelio que ofrece la sangre que perdona, limpia de todo pecado y nos da acceso a la vida eterna. Pero junto con eso está el complemento, si podemos decir complemento, porque para Dios es un solo mensaje, de ese Dios que salva al ser humano de la perdición en la que está, y que además lo restaura para que llegue a ser lo que Él quiso que fuera. Es algo así como, pensemos que esta taza que está acá se quebró, y para ti la taza es sumamente preciada, y vino mi hermana Sarita, que está detrás de cámara, sin querer, la quebró ahí en el patio y se arruinó, se hizo pedazos. Entonces venís tú y recoges los pedazos, te los llevas, no los dejas tirados para que no se vayan a perder, sino que recoges la taza en pedazos y te la llevas. ¿Y qué te sirve tener todos los pedacitos guardados en una caja? El propósito sería que buscaras un buen pegamento y de alguna manera restauraras la taza para por lo menos que esté de utilidad para verse, porque no te gustaría estar viendo tú todos los pedazos, todos los fragmentos de la taza en una caja. Bueno, usando esa analogía, Dios es igual. Estábamos perdidos, tirados en el camino de la perdición, y el Señor nos rescató hechos pedazos, pero además de eso, también
quiere restaurarnos. Y es ahí donde yo creo que en aquellos tiempos, cuando se usaba esa frase, que como les digo, la dejé de escuchar hace muchos años, la frase completa que usaban los hermanos cuando predicaban es: ¿quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Verdad? Y claro, después yo estudiando la palabra del Señor, yo decía, qué bonito ese término, porque están realmente reuniendo en esa frase estos dos conceptos que el Señor nos muestra en su palabra, en el Evangelio. Por un lado, acepte al Señor como Salvador, pero también acéptelo como Señor. Si nosotros solo aceptamos al Señor como nuestro Salvador, seguramente tendremos el beneficio de haber sido perdonados y heredar la vida eterna. Pero si no lo aceptamos como Señor, es otra cosa. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario Sí, dale. Dale. Nosotros tenemos varias personas que ya han conocido al Señor, que ya han sido cristianos, y dicen, no, yo ya conozco al Señor y así estoy bien, ¿verdad? Pero en el Señor, en su gracia, oyendo al hermano y lo que el Señor le ha revelado, ¿verdad?, en su palabra, hay mucho en un fundamento. El fundamento es conocer a Cristo, recibir a la persona, pero el Señor también quiere tener una relación con nosotros. El fundamento es creer y estar con Él, como fueron los discípulos, ¿verdad? Eso muchas veces le pasaba a los Gálatas. Los Gálatas, ¿qué pasó cuando el apóstol Pablo los llamó otra vez a creer en la persona de Jesús? Porque ellos estaban creyendo en ritos, ellos estaban creyendo en hacer cosas exteriores, y eso no es el Evangelio. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? El Evangelio, el fundamento es creer y tener una relación. ¿Qué hicieron los discípulos? Andar con el Señor. Yo creo que gran base de parte de todo esto es la comunión con Cristo. Por eso es que cuando uno ejerce el ministerio y empieza a tratar con las almas, se da cuenta uno de algo. En nuestros países muchas personas han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, viviendo la misma vida que tenían antes. Yo creo que si alguien con fe acepta al Señor Jesucristo en la base, en la esencia de lo que Dios mira, no de las palabras, pero en la esencia de lo que Dios mira, esa persona es salva, punto. Cómo viva es otra cosa. Ahora, por supuesto, debemos de aclararle a cualquiera que el que no pone por obra, el que no se entrega a vivir como Dios quiere, por más que haya aceptado al Señor, lo que tendrá es la vida eterna en la eternidad, que es mucho. Pero para efectos de vida aquí en la tierra, indiscutiblemente, esta persona necesita entregarse, necesita vivir la cruz, necesita la comunión con el Señor, necesita la vida del cuerpo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas van contribuyendo para que esta persona pueda sacarle el jugo a la vida divina en este tiempo, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera el Señor Jesucristo sí predicó. Y a mí me llama la atención que cuando la Biblia nos muestra en Marcos el inicio del ministerio del Señor, dice, y el Señor predicaba el evangelio del reino. Porque Pablo habla del evangelio de la gracia, ¿verdad? El evangelio de la gracia es precisamente este que nos presenta la salvación. Pero Cristo predicó esencialmente no la salvación. Por eso es que no ve uno muchos versículos en los 4 evangelios que hablen precisamente de que la gente se arrepienta y se salve, ¿verdad? Porque el evangelio que el Señor predicó es la segunda parte de la que estamos hablando, el evangelio del reino, es decir, cómo instruir a los cristianos, a los que ya creyeron, a los que son hijos, para vivir la vida que Dios quiere que todos sus hijos deban vivir. Tal vez esta pregunta era más que sobre todo porque estamos aprovechando este espacio, porque la idea es sacar a la gente
de las tinieblas en que vive en cuanto a estos temas, ¿verdad? Amén. Porque nosotros pudiéramos entenderlo y lo comprendemos de tanto tiempo que hemos caminado con usted y la luz que el Señor ha puesto en su vida para alumbrarnos a nosotros, pero es importante también que lo sepan la claro, audiencia, exacto. que es lo que a nosotros este espacio se ha abierto en cuanto al evangelismo, en cuanto al aceptar a Cristo para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que es el propósito, creo, del Señor también, ¿verdad? No solo alumbrarnos a los que estamos aquí, sino que a esta audiencia maravillosa, la cual por medio de ese espacio se está llegando, ¿verdad? Y creo de que el Señor quiere en este tiempo alumbrar no solo a un grupo de personas, sino llegar más allá. Y para los que nos están escuchando, pues pueda ser de bendición esta pregunta también, ¿verdad? Que muchas veces está detenido en sus vidas pensando de que allí están bien, y que ahora pueda esta palabra de veras libertarlos, de que el Evangelio va más allá, ¿verdad? Necesitamos la salvación eterna, pero igualmente si queremos la recompensa y el reino, pues es otra salvación que ha de llegar a nuestra vida. Y por eso, como decía el hermano, cuando dice, ¿quieres aceptar a Cristo como Salvador y como Señor? Ya eso ya va más allá todavía. Eso es lo que nos encontramos nosotros, mucha gente a la cual no solo le queremos dar el Evangelio, si podemos ver lo detenidos que están por no querer comprometerse también con Dios para adquirir la salvación del reino, ¿va? Y la gente está conforme, y creo que el enemigo en eso se ha metido bastante, ¿verdad? A tener a la gente en ese punto de pensar que solo porque ya creyeron en el Señor, ya estuvo. Amén, amén, así es. Yo creo que tratando de resumir lo que ya hemos hablado, diríamos que un consejo para todos los que nos escuchan, creo que todos nos deberíamos de examinar a nosotros mismos. No es ningún pecado hacerlo. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, si no estoy yo equivocado, ya me van a pasar la cita por ahí los que están en producción. Mi hermana Sarita es la única que está en producción, pero en 1 Corintios 15 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No sé exactamente, mi hermana Sarita, si es ahí. De Corintios 13:5. Segunda De Corintios 13:5. Bueno, ya vio pues que sí andaba medio perdidito, ¿verdad? Pero bueno, démosle pues. Segunda de Corintios 13:5. Y dice, pero oiga, esta cita es impresionante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Yo creo que todos los que estamos en la fe deberíamos de examinarnos, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. También lo dice Romanos capítulo 8. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguien entra en dudas en esto, en lo otro, yo le invito a que usted se examine y reconozca. Y si usted, no que se lo digan, no que el hermano o su esposa le diga, vos no has aceptado a Cristo, no le haga caso a nadie, pues, ¿me entiende? Por muy que sea la mujer que se lo diga, ella no es el Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, no es ella la encargada de decir si el marido es o no cristiano. Sí. Pero usted se debe juzgar. Y si usted se considera que algo no está casando en todo lo que usted escucha y que no le hace clic interiormente el Evangelio, póngase de rodillas, sí, busque al Señor con todo su corazón y con un acto de fe confiese al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y seguramente Cristo lo aceptará y empiece a vivir acorde al Evangelio, porque lo que hay que hacer es hacer que esa semilla germine y dé fruto. Si da fruto o no da fruto no quiere decir que usted sea hijo o no sea hijo. Amén. Somos hijos por creer, pero somos hijos maduros cuando dejamos que la semilla del Evangelio crezca en nosotros. Déjenme avanzar en la siguiente sección, y ustedes igualmente pueden también aún hasta interrumpirme lo que estoy diciendo, solo me lo hacen ver con toda confianza, o al terminar yo también pueden, y quiero que participen. Dice,
¿Qué elementos actúan de manera conjunta para aceptar a Cristo? Primero, la confesión de fe, que involucra la intención genuina del corazón. Es decir, nuestro reconocimiento de nuestra condición y el reconocimiento de la acción divina habiendo ejecutado el perdón por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dice en Romanos 10, del 6 al 10, pero la justicia de la fe, es decir, el que encuentres tú ser justificado solo por creer. Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo. O quién bajará al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y ahora nota usted que ahí están implícitas el que Cristo vino como expiación por nuestros pecados, como cordero por nuestros pecados, para morir por nuestros pecados, pero que también resucitó para nuestra justificación. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, que lo que confesamos no es una fórmula mágica que se dice, sino es una acción del corazón. Dios no va a ser timado por nadie. Entonces podemos decir 1000 veces, yo acepto a Cristo, yo acepto a Cristo, yo acepto a Cristo. No va a pensar usted que el Señor, por insistir usted 70 veces decirlo, el Señor lo va a engendrar. Eso no es así. Es un asunto, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que proclamamos, dice Pablo. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Para que vean ustedes que el concepto de aceptar a Cristo, si es un concepto bíblico, aunque utilicemos palabras que no están precisamente literales en la Escritura. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bueno, entonces, ¿qué elementos involucra el aceptar a Cristo? Una confesión de fe, con intención genuina del corazón, el obrar del Espíritu que nos engendra como hijos de Dios. Porque yo puedo con mucha sinceridad, con todo mi corazón derretido, y déjeme ponerle el pequeño ejemplo, como Judas. Es que nosotros no podemos negar que Judas, mire, tan se arrepintió que hizo lo que usted no hace. Es cierto. Entregar dinero. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no? Fue tal el arrepentimiento de Judas que entregó las 30 monedas que había ganado por el precio del Señor. Usted a veces dice que se ha arrepentido y un solo centavo lo afloja para el reino. Así que tenemos que tener conciencia. Ahora usted dirá, ¿y entonces por qué Judas no encontró arrepentimiento? Ahí está el punto. Porque por eso dice el apóstol Pablo, he aquí el día de salvación. ¿Verdad? Es decir, debemos de reconocer todos los seres humanos el tiempo de nuestra visitación. Tampoco, hermano, perdóneme, Dios no está ofertando su evangelio como que fuera el pan que vende el panadero todo el tiempo. El día que usted se le pegue la gana pasa comprando su pancito. No es así. De hecho, tenemos algún programa de la primera temporada donde algo de eso hablamos. Es cuando Dios quiere. Y cuando Dios dice, aquí estoy, usted aproveche. Si me está escuchando usted y usted necesita restauración, pero también necesita salvación o lo que usted necesite, aproveche cuando Dios le está diciendo, aquí estoy. No juguemos con Dios. Amén. Por eso está involucrado también el obrar del Espíritu. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí. Así que no piense usted que alguito bueno tuvo usted, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Si el Señor no renueva, no lava, no obra por el Espíritu Santo, no olvídese, ahí sí usted puede estar de cabeza aceptando todos los días a Cristo y no va a pasar nada.
Entonces, esto de aceptar a Cristo involucra una confesión, involucra un obrar del Espíritu y, por supuesto, involucra también la palabra, que es el vehículo que Dios utiliza para llevarnos su mensaje. Amén. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está la clave de las personas que realmente conocen a Cristo Jesús como su Salvador y son convertidos en hijos del Señor. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, ahí está, oyó la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Así que, concluyendo esta sección, podemos decir que recibir a Cristo nos convierte en hijos de Dios. Amén. Como lo declara Juan capítulo 1 y versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Todo aquel que de verdad cree en el Señor, abre su ser para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es quien trae a la esencia del Espíritu de Cristo, entre a morar a nosotros, nos Amén. haga nacer de nuevo y nos convierta en una nueva criatura, para que se cumpla la palabra de 2 de Corintios 5:17, y perdónenme si las citas no las digo correctamente, que no ha sido nunca mi arte, pero por ahí en 2 de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos de concluir. Yo concluyo ahora ya la exposición y les dejo a ustedes para lo que quieran aportar, hermanas. Debemos de entender con claridad que somos una raza adámica caída. Pero el amor de Dios ha provisto la solución. Por medio de Jesucristo, el ser humano puede nacer de nuevo y ser hecho parte de la familia eterna de Dios. Amén. Yo quería participar y me regocijaba cuando lo oía, porque sí hay un obrar definitivamente del Espíritu para que nosotros podamos nacer de nuevo, ¿verdad? Y recordaba el párrafo de la Escritura donde está Nicodemo, ¿verdad? Sí. Que Nicodemo, él quería pues del Señor, ¿verdad? Pero no entendía cómo nacer de nuevo, no entendía, y así nos pasa a nosotros. Por lo menos en mi experiencia a mí me pasó, yo no de un solo entendí lo que era tener la persona del Señor, ¿verdad? Porque uno quiere entenderlo a manera lógica, a manera mental nada más, pero tiene que tiene que haber un obrar del Espíritu Santo. Porque Nicodemo, cuando el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo, y él dijo: ¿y cómo voy a entrar al vientre de la mamá y volver a salir? ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? O sea, para él era ilógico lo que le estaban diciendo, pero vino el obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que pasar para poder nacer de nuevo, tener a la persona del Señor con nosotros y saber que no hay acusación ya para nosotros, porque el Señor pagó por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Podemos vivir en paz, en reposo, en felicidad, como Dios nos quiere tener, porque tenemos a la persona del Señor, que nos trajo su justicia, nos trajo su perdón y nos trajo vida eterna con la vida y resurrección, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente dice en las frases que uno cuando evangeliza: ya están los que van a ser salvos. ¿Y en qué puede usted abrirnos o enseñarnos en esta mañana? Porque también uno dice un verso: yo quiero tener misericordia del que quiero tener misericordia. Entonces pareciera que Dios ya tiene en su plan designado quiénes, ¿verdad?, van a entrar o a otro verso creo que dice, no es de todos la fe. Entonces son cosas que de veras a la gente la pueden, y lo dicen pues porque se pueden los versos, ¿verdad? Entonces no sé si se excusan o... Ok. Bueno, yo creo que el Evangelio es para todos los seres humanos. Ese es mi punto de vista doctrinal. Lo que sucede es que Dios es un Dios que controla todas las cosas. El pensar a nosotros, cuando vemos el panorama macrocósmicamente de todo lo que Dios ha hecho,
nos damos cuenta que Dios decidió un día con el Hijo, el Padre y el Hijo, ejecutar un plan. Ese plan era, resumiéndolo, tener una familia, ¿verdad?, que ellos mismos hicieran, ¿verdad? Y pensaron precisamente en el hombre, ¿verdad? El hombre era el epicentro de eso que habría de hacer. Cuando aparece Adán, Adán cae y se pierde, entre comillas, ese propósito. Pero es ahí donde Dios todo lo tiene controlado. Porque Dios ya tenía provisto el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios también tenía en su mente que el ser humano habría de caer. No que Él quisiera que cayera, sino que el ser humano habría de caer. Y en su caída, Dios no iba a quedarse, ¡ay! Se me echó a perder el hombre. Como yo que me ponga a hacer un castillo de arena en el mar, en la orilla del mar, y de repente pasa alguien que ni cuenta se da y lo pasa pisoteando y me lo arruinó, ¿verdad? El Señor, sabiendo que ahí está donde entra la presencia de Dios, sabiendo lo que habría de acontecer a futuro, también proveyó al Cordero de Dios, que no solamente habría de rescatar al hombre de su estado caído, sino de todos modos también llevarlo a la vida eterna. Porque en la raza humana tenía de todo. Adán tenía de todo, menos ser eterno. Por eso le propusieron el árbol de la vida. En todo ese asunto, nosotros vemos que Dios nunca ha perdido su plan. Lo va a llevar a cabo. Y miren, 20 siglos han pasado desde que Cristo Jesús vino al mundo. Amén. Cualquier cosa, cualquier atrocidad ha pasado sobre la iglesia, sobre las escrituras, y aquí tenemos al día de hoy las escrituras con un esplendor tal, con unas cuantas versiones maravillosas de la escritura, que no ha podido el diablo, con todo lo que ha hecho, destruirlo, ni tampoco destruir al pueblo del Señor. Y el remanente del Señor se mantiene de pie y firme. Puede haber corrupción en todos los niveles, puede haber vergüenza que ocasionamos muchas veces los líderes por nuestra mala manera de vivir. Y con todo y todo, la iglesia sigue superando, ¿verdad? Así como dice un corito, un himno que cantaba yo antes, donde estaba recién convertido, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, ¿verdad? Entonces cabe el verso que dice, la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Totalmente. Simplemente en eso es que una persona no puede encontrarse con Dios porque el corazón del hombre decidió más por las tinieblas que por la luz. De ahí a todo mundo ahora que Dios maneje algunas cosas, como vemos ciertos personajes manejados por el Señor, los casos que el mismo Pablo pone: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, a Faraón lo levantó precisamente para usarlo como él quería. De Judas se habla proféticamente que ya venía destinado para eso. Es porque Dios en su presencia vio la conducta de algunos seres humanos y dijo: no, si yo sé que esto va a destruirse muy rápidamente, lo voy a usar, en lugar de ponerlo en mi alacena y que se exhiba, mejor lo voy a usar para otros usos viles, ¿verdad? Pero eso es el manejo de la presencia de Dios y no el manejo de la voluntad humana de Dios, porque entonces seríamos títeres divinos. Y entonces, eso no la cabe. gente va conduciendo su camino de acuerdo a lo que, y el Señor va viendo nuestro caminar y nuestro corazón, y dice: este va a servir de destrucción, mejor lo agarro en esta parte. Así es, correcto. Bueno, ha estado muy interesante el tema, y creo que cada vez que estamos invitando hermanos se nos torna que quisiéramos tener parte B. Así que estamos pendientes de parte B, como de 3 programas de Leo Vélez, y ya vamos a ver cómo los vamos desarrollando e invitando a los hermanos correspondientes. En este caso, bendito el Señor, se nos ha abierto mucho el panorama para hablar de las cosas de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que bendito el Señor, hemos llegado a los 1000 suscriptores en este canal, así que se nos abren puertas para tener otro tipo de acciones a través de YouTube, y vamos a aprovecharlas en el nombre del Señor. Y creo yo que este ambiente
de conocer al Señor, de hablar de Cristo, etcétera. Es maravilloso. Amén. Como para no solamente invitar a las hermanas, involucrar a otros hermanos. De hecho, detrás de cámaras también tenemos a mis hermanos Cubías, a mi hermano David y a su esposa Iris, que son colaboradores del evangelismo con mi hermana Yani. Así Amén. que también ellos sean bienvenidos. Y en otra ocasión vamos a utilizar todo este medio para que ahora que podemos hacer en vivos, primeramente Dios, tengamos otras actividades. Así que mientras tanto, todos los que nos han sintonizado, por favor, denle un like, que si usted ya fue bendecido, con un like puede bendecir a muchas personas. Imagínese usted, con un solo dedito, usted puede estar evangelizando, puede estar hablando del Señor, puede estar haciendo muchas cosas que usted no se imagina. Así como nos está sucediendo a nosotros, a través de esto están pasando cosas maravillosas. Seguramente también, si usted participa, sucederán. No estamos pidiendo absolutamente nada económico, más que usted se haga partícipe de esto que se está convirtiendo en un hermoso ministerio para todo el mundo. Dios me lo bendiga y que el Señor esté con usted. Amén. Amén.